pandemia, los pocos diagnósticos que hay en México se cayeron a más de la mitad. ¿Qué va a hacer para asegurar que los sistemas de salud, Senaprece, tengan la capacidad, recursos y estrategia para encontrar y tratar más casos de esta enfermedad y otras que son clasificadas como desatendidas en México? Sí, desde antes de la pandemia, nosotros ya habíamos iniciado todo un plan para mejorar el sistema de salud que había quedado tirado, con cientos de centros de salud, de hospitales abandonados, sin medicamentos, sin médicos. Llevé a cabo una gira antes de la pandemia por 80 hospitales de el IMSS Bienestar, precisamente para hacer un diagnóstico de la situación de salud en el país. Ahí en Yucatán hay 3 hospitales del IMSS Bienestar y en los 3 no había, por ejemplo, pediatras, en los 3 hospitales. Y así, falta de médicos, de especialistas, de enfermeras, de trabajadores de la salud. Entonces, cuando llega la pandemia, pues tenemos que acelerar el plan de rehabilitación de hospitales. Contratamos más de 50,000 médicos, trabajadores de la salud, rehabilitamos hospitales y ahora tenemos más infraestructura que la que teníamos antes de la pandemia. O sea, el COVID nos demandó más atención, incluso más presupuesto. Desde antes de la pandemia ya habíamos decidido aumentar el presupuesto de salud en 40,000 millones de pesos, pero ya con la pandemia fue mucho más. Solo las vacunas significan 38,000 millones de pesos. Entonces, esperemos que, terminando de vacunar a todo el pueblo, que ya tenemos los contratos, que se controle por completo y en definitiva la pandemia, y vamos a utilizar toda la infraestructura. No vamos a despedir a los que contratamos por la pandemia, se van a quedar ya trabajando. Ya también se reformó el artículo 4 de la Constitución para garantizar el derecho a la salud. La atención médica es gratuita, que no lo era, y los medicamentos también. Entonces, vamos a seguir fortaleciendo el sector salud en el país. Ese es el plan, regresar a la normalidad. Sin embargo, todavía tenemos que seguir atendiendo la pandemia, porque no podemos confiarnos. Tenemos que estar preparados para enfrentar en mejores circunstancias una posible tercera ola de la pandemia. Ahora van bajando el número de contagios, ¿sí? Pero tenemos que apurarnos para vacunar, de modo que si hay un rebrote
una tercera ola ya nos agarre vacunados, sobre todo a los adultos mayores. Hoy en la mañana precisamente ya tomamos la decisión de ampliar la vacunación. Va a intervenir la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, todo el personal médico para vacunar a más personas en estos días. Vamos a incrementar el número de vacunados diarios. Tenemos alrededor de 4 millones de vacunas disponibles y las vamos a aplicar pronto. Y también el secretario Marcelo Ebrard me ha informado que a finales de esta semana, el domingo o lunes, nos envían de Estados Unidos 2.700.000 dosis de la vacuna AstraZeneca y también la vamos a aplicar. Entonces, que terminemos de proteger a nuestra gente con la pandemia y seguir adelante en el plan de garantizar la atención médica a todos los que lo requieren. Muy bien.